Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el tema de números reales en campo algebraico. Va a ser un tema muy importante para todo lo que está por llegar. Bueno, primero hablemos de los números. Clasifiquemos los números. Tenemos primero los números naturales, los cuales se consideran intuitivos, aunque en realidad fue un concepto que tardó algo de tiempo para que los seres humanos llegáramos a esclarecerlo. Y son aquellos que utilizamos para contar. Son por ejemplo el uno, el 2, 3, 4, 5, etcétera. Naturalmente es un conjunto infinito y lo vamos a representar con este símbolo que nos recuerda mucho una letra n y una especie de recta paralela. El siguiente conjunto es el de los naturales incluyendo al cero. Lo vamos a representar así y lo vamos a mencionar como conjunto n0. Este está dado por 0, 1, 2, 3, etcétera y es igual a los naturales unión el elemento 0. En este curso vamos a utilizar la distinción entre ambos conjuntos como n y n0. Hay algunos libros en los cuales el conjunto n incluye al 0, en algunos otros no. Entonces en el curso esclarecemos que manejamos n como 1, 2, 3, 4, etcétera y n0 como aquel que incluye al elemento 0. Es decir, 0, 1, 2, 3, etcétera. Vámonos ahora a los números enteros. Este se representa con este símbolo que manejan algunos libros que representa una combinación entre el mayor que y el menor que. De hecho, asemeja mucho a una Z. ¿Quiénes son estos números? Pues son n0 más los negativos de los naturales, es decir, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. Es decir, aquí incluimos a sus inversos aditivos. Para una mayor facilidad podemos representar estos conjuntos de números con la letra Z. Ahora, vienen los números racionales. Los números racionales son aquellos que utilizamos o que ubicamos típicamente como las fracciones. Vamos a definir de la siguiente forma. Es igual al conjunto de todos los números Q, tal que Q es igual a sobre B, donde A, es decir, el numerador, pertenece al conjunto de los enteros y B pertenece al conjunto de los enteros excepto al cero. Es decir, el denominador no puede ser cero. Aquí es muy importante que notes la importancia del manejo de la notación de conjuntos y los símbolos lógico-matemáticos, porque nos permite hacer definiciones de forma bella y clara. Bueno, clara si conocemos el significado de los símbolos, claro está. Vámonos a los irracionales. Los irracionales, algunos libros lo representan con la letra S o como QC, donde C indica que es un complemento, es decir, un complemento a los números racionales. Bueno, tenemos que existen números que no pueden ser expresados como racionales o como fracciones, los cuales constan de infinitas cifras decimales que no se repiten de manera periódica. Estos números forman el conjunto llamado irracionales que también llega a ser representado con la letra I. Yo prefiero no utilizarlo porque a veces con la I queremos indicar que se trata de los números imaginarios. Los irracionales pueden ser algebraicos, como por ejemplo la raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 17 y raíz de p, donde p es un número primo. Aunque claro, puede haber números compuestos que también sean irracionales. Por ejemplo, pensemos en la raíz de 15. O también los irracionales pueden ser números trascendentes, como el número pi, el número e o el número phi, la razón áurea. El número e, por cierto, va a ser muy importante para cálculo. Ahora, tenemos los números reales. ¿Quiénes son los números reales? Pues los vamos a denotar por este símbolo que parece una línea perpendicular a lo que sería el eje de las X y la letra R. Y lo vamos a definir, aunque la definición es muy pero muy compleja, la vamos a definir de momento como la unión de los racionales y los irracionales. Es decir, los reales son igual a Q unión S. Ahora, tenemos los números imaginarios. Los números imaginarios van a fungir como múltiplos de i, donde i es conocido como el número imaginario y se define como la raíz cuadrada de menos 1. Los números imaginarios van a ser soluciones a ecuaciones como la siguiente. X cuadrada es igual a menos 2. Ahora tenemos los números complejos
que también forman un campo y son la combinación de un número real más un número imaginario. Son números de la forma z es igual a más bi, donde a y b pertenecen a los reales y el número i es igual a la raíz de menos 1. Ahora vamos a ver qué es eso de campo algebraico para ser más específicos. Bueno, decimos que un campo algebraico es una estructura algebraica que consta de un conjunto, cuyos elementos llamaremos números, y dos operaciones, la suma y el producto. Los números reales, con las operaciones de suma y producto, forman un campo algebraico, concretamente el campo de los números reales, el cual va a tener las siguientes propiedades. Pero antes de eso vamos a introducir unos cuantos símbolos de lógica matemática. Primero tenemos el cuantificador universal, que se representa con este símbolo que recuerda una especie de invertida. Este símbolo se lee existe al menos un elemento. Por ejemplo, tengo la siguiente expresión. Existe a tal que 2 por a al cuadrado es igual a 4. ¿Qué me está diciendo esta expresión? Que existe por lo menos un elemento a tal que 2 por a al cuadrado es igual a 4. Sin embargo, resulta que no existe un elemento. Existen dos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Te lo dejo de tarea. Entonces, este cuantificador universal me dice que existe por lo menos un elemento. Pero existe otro que es el cuantificador de existencia única, que es muy parecido al anterior, pero incluye un símbolo de exclamación. Este me está diciendo que existe un elemento único, es decir, aquí solamente hay uno y en el anterior había por lo menos uno. Por ejemplo, lo que tengo aquí dice, existe por lo menos un elemento a tal que 3 más a es igual a 5. Ese elemento en este caso es a igual a 2. ¿De acuerdo? Ahora, sí, vamos a pasar a analizar las propiedades del campo de los números reales. Para ello vamos a partir de las siguientes premisas. Sean a, b y c, que pertenecen a los números reales. Es decir, son números. ¿Cuáles? Cualquier número real. Y tenemos que para las operaciones de suma y producto se van a cumplir las siguientes propiedades de campo. Comenzamos. Primera propiedad es la cerradura, que se encuentra tanto en la suma como en el producto. La cerradura en la suma simbólicamente se escribe así. A más b pertenece a K, donde K es un campo, pero como estamos hablando de R, vamos a utilizar concretamente R. ¿Qué me dice esto? Que la suma de dos elementos de los números reales me va a dar otro real. Vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, 2 más 3 me da 5. 5 pertenece a los números reales. Esa es la cerradura. Pero resulta que también hay cerradura en el producto. Simbólicamente escribo A por B pertenece a los reales. Recuerden, habíamos definido previamente que tanto A como B como C pertenecen al conjunto de los reales. Por ejemplo, 2 por 3, el resultado que me dé, sigue perteneciendo a los números reales. Entonces, la cerradura indica que al aplicar el operador suma a dos elementos del conjunto K, o en este caso los reales, el resultado va a pertenecer al mismo campo. De forma análoga ocurre para el producto. Vamos a ver la siguiente propiedad. La siguiente propiedad se llama asociativa. La propiedad asociativa la puedo expresar simbólicamente de la siguiente forma. Para la suma, A más B más C es igual a más la suma de B más C, lo cual es igual a la suma de A más B más C. ¿De acuerdo? Como ejemplo veamos lo siguiente. 2 más 3 más 5 es igual a 2 más la suma de 3 más 5, que a su vez es igual a la suma de 2 más 3 más 5. En este caso todos me dan que es igual a 10. Solo la propiedad asociativa me permite asociar o agrupar las sumas a mi conveniencia. Lo mismo va a pasar para el producto. A por B por C va a ser igual a por el producto de B por C, que a su vez es igual al producto de A por B por C. Por ejemplo, tengo lo siguiente. 2 por 3 por 5 es igual a 2 por el producto de 3 por 5, que a su vez es igual al producto de 2 por 3 por 5. Todo esto me da 30. Recuerda que cuando hay paréntesis tienes que hacer primero la operación entre paréntesis, ¿de acuerdo?
Entonces esta propiedad me va a permitir agrupar y sustituir resultados en la suma y en el producto. Vámonos con la conmutativa, que es una propiedad de la que hemos platicado anteriormente. La propiedad conmutativa en la suma me dice lo siguiente: A más B es igual a B más C. ¿Qué fue lo que hice? Invertí el orden de los argumentos. En este caso los argumentos son sumando, son cantidades que se suman. Por ejemplo, 3 más 2 debe ser igual a 2 más 3, lo cual es correcto, es igual a 5. Pasa de igual forma para el producto de números reales. A por B es igual a B por A. Por ejemplo, 3 por 2 es igual a 2 por 3, me da 6. Entonces, la propiedad conmutativa me permite cambiar el orden de los argumentos sumándose en la suma y factores en el producto sin alterar el resultado final de la operación. Vámonos con los neutros. El neutro aditivo se define de la siguiente forma: para todo A que pertenece a los reales, existe un elemento único llamado 0, tal que A más 0 es igual a A. Veamos un ejemplo. 4. 4 es un número real. 4 más 0 es igual a 4, efectivamente. Pi más 0 es igual a pi. Menos 7 más 0 es igual a menos 7. Como pueden ver, cuando yo sumo 0 a un número, el valor de este no se altera. ¿De acuerdo? ¿Quién es el neutro aditivo? Es el 0. Si sumas 0 a un número, obtienes el mismo número. También hay un neutro para el producto y se define de la siguiente forma: para todo elemento A que pertenece a los reales, existe un elemento único llamado 1, tal que A por 1 es igual a A. Por ejemplo, 7 por 1 me da 7. El número E por 1 me da E. Una fracción negativa, menos B sobre 3 por 1 me da menos 20 sobre 3. Entonces, el neutro del producto o neutro multiplicativo es el número 1. Cualquier número por 1 es igual a sí mismo. Y esta propiedad va a ser sumamente valiosa para resolver problemas de álgebra y problemas de cálculo. Vámonos ahora a la existencia de los inversos. Primero empezamos por el inverso aditivo. Para todo A que pertenece a los reales existe, fíjate bien, aquí existe menos A tal que A más menos A es igual a 0. Esto significa que no es un elemento único. Este elemento va a variar de acuerdo al valor de A. Anteriormente era un elemento 1 para todos los reales y era un elemento 0 para todos los reales. En este caso, el elemento menos A, que es el inverso aditivo, va a depender de cuánto valga A. Por ejemplo, si A es igual a 2, si A es igual a 2, entonces menos A, es decir, su inverso aditivo, va a ser igual a menos 2. ¿De acuerdo? De tal forma que A más menos A es igual, en este caso concreto, a 2 más menos 2, lo cual es igual a 0. Entonces, ¿quién es el inverso aditivo? Aquel número que si tú le sumas a A, te da 0. Segundo ejemplo. En este caso A es igual a menos 3. ¿Quién va a ser su inverso aditivo? O sea, menos A va a ser igual a menos 3. Es decir, 3. De tal forma que A más menos A, en este caso, me va a dar menos 3 más 3, que es igual a 0. Entonces tenemos que un número más su inverso aditivo siempre va a dar 0. Esta propiedad también va a ser muy valiosa para la resolución de problemas de álgebra y de cálculo. Siguiente, vamos a ver. Inverso multiplicativo. ¿Cuál es la definición? Para todo elemento A que pertenece a los reales existe 1 sobre A, tal que A por 1 sobre A es igual a 1. Sin embargo, si eres observador podrás ver que esta definición tiene una falla. ¿Cuál es la falla? Me espero un poquito para que le pienses y si quieres pues pausa el video para que analices cuál es la falla. Bueno, vamos a ver. Pues resulta que faltaba agregar algo, ¿verdad? Que no es cualquiera, es una que pertenece a los reales excepto el 0, porque de lo contrario tendría 1 sobre 0, lo cual está indefinido. Entonces, como te había mencionado, A no puede ser 0 porque la división entre 0 no está permitida y la definición completa para el inverso multiplicativo
también conocido como recíproco, es la siguiente. Para todo a que pertenece a los reales excepto el 0, existe 1 sobre a, tal que a por 1 sobre a es igual a 1. Entonces, un número por su recíproco me debe dar 1, con excepción de ¿quién? El 0. Entonces todos los reales van a tener recíproco excepto el 0. Por ejemplo, si a es igual a 3, ¿quién es su recíproco? Es decir, 1 sobre a es un tercio. ¿Por qué? Porque 3 por un tercio me da 3 sobre 3, lo cual es igual a 1. Ahora supongamos que a es igual a menos un quinto. ¿Quién es su recíproco? A es igual a menos 5. Ten cuidado aquí porque no se intercambian los signos, simplemente se intercambia la posición entre numerador y denominador, ¿de acuerdo? De tal forma que menos un quinto por menos 5 me da 1. Un ejemplo más, una fracción. Si a es igual a 2 tercios, ¿quién es 1 sobre a? A es igual a 3 sobre 2. ¿Qué pasó? Se cambiaron las posiciones relativas entre numerador y denominador. De tal forma que 2 tercios por 3 medios va a ser igual a 2 por 3 sobre 3 por 2, que es igual a 6 sobre 6, lo cual es igual a 1. Llegamos a la última propiedad. Propiedad distributiva del producto sobre la suma. Tengo lo siguiente. A por la suma de B más C es igual a por B más A por C. Por ejemplo, 2 por 3 más 5 se va a distribuir de la siguiente forma. El 2 multiplica el primer elemento de la suma, 3, más el 2 multiplicando al segundo elemento de la suma, es decir, 5. El resultado me va a dar en este caso 6 más 10, lo cual es igual a 16. Lo cual es cierto, porque 5 más 3 es igual a 8 y 8 por 2, 16. Esta propiedad es súper importante, porque es la única que me va a permitir combinar las operaciones de suma y de producto. Si recuerdas, todas las propiedades anteriores o aplicaban para la suma o aplicaban para el producto. Esta aplica para las dos. Entonces tenemos que si un conjunto de números cumple con las propiedades anteriores, entonces decimos que se trata de un campo algebraico. ¿Cómo recordar las propiedades? Bueno, puedo usar la siguiente palabra, a mí me ha servido mucho. La palabra es canica. La C, cerradura. A, asociativa. N, neutro. Y, inverso. C, conmutativa. Recuerda que todas estas propiedades van para la suma y para el producto de forma independiente. Está bien, sobra una A, pero es para formar una palabra. Por otro lado, faltaría una propiedad, que es la propiedad distributiva. ¿Qué me dice la propiedad distributiva? Que yo puedo combinar la suma y el producto como se especifica en esta expresión. Muy bien. Notas. Existe una propiedad llamada propiedad del cero, que me dice que para todo a que pertenece a los reales, o sea, para cualquier número, a por 0 es igual a 0. Dicho de otra forma, todo número multiplicado por 0 da 0. Ahora, una cosa súper importante, los unos especiales. Con lo aprendido podemos construir los llamados unos especiales. Estos van a ser vitales para resolver límites y para otros problemas, no solamente de cálculo, sino también de álgebra. Por ejemplo, tengo lo siguiente. 5 sobre 5 es un 1 especial, vale 1. X cuadrada menos 1 sobre x cuadrada menos 1 también es un 1 especial, siempre y cuando el denominador sea 0. Lo mismo pasa para seno de x sobre seno de x. Siempre y cuando evites que el denominador sea igual a 0, estas expresiones, x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada menos 1 y seno de x sobre seno de x, valen 1. Vamos a algunos ejercicios que es importante que realices y anexes en tu guía, o en tu serie mejor dicho. Determina si los siguientes conjuntos son campos. Recuerda que tienes que justificar tus soluciones mediante argumentos lógico-matemáticos. Segunda, a partir de las siguientes fracciones, Q1 es igual a 3 medios, Q2 es igual a 4 tercios y Q3 es igual a un quinto, verifica todas las propiedades de campo, es decir, las 11 o las 7 propiedades, como lo quieras ver, que vimos aquí. Tienes que verificar que se cumplan todas las propiedades utilizando estos números de aquí, Q1, Q2, Q3, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Q1 más Q2.
podemos ver que estas fracciones no se pueden sumar de manera directa porque tienen un denominador distinto. ¿Qué puedo hacer? Pues puedes utilizar lo siguiente, un 1 especial. A final de cuentas, cuando multiplicas por 1, no se modifican las expresiones, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo seleccionar mi 1 especial como 3 sobre 3 y mi segundo 1 especial como 2 sobre 2. ¿Por qué 3? Porque me conviene. 3 es el otro denominador. ¿Por qué 2? Me conviene. 2 es el otro denominador. De tal forma que el producto me da 6. Y 6 va a ser un común denominador para ambas expresiones que voy a obtener. Entonces, 3 por 3, 9. 2 por 3, 6. Entonces 9 sextos es equivalente a 3 medios. ¿Por qué? Porque lo obtuve de multiplicar por un 1 especial. De la misma forma, 8 sextos es equivalente a 4 tercios. Porque lo obtuve de multiplicar por un 1 especial. En este caso es 2 sobre 2. Ya tengo un común denominador, puedo hacer la suma. Me da 17 sobre 6. Puedo hacer lo mismo también para las fracciones. Pero recuerda que las fracciones son todavía más fáciles. ¿Por qué? Porque el producto de fracciones es directo. Es decir, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Tendría 3 por 4 y 2 por 3. Fíjate, aquí en este caso se cancela 3 sobre 3, porque es un número y su recíproco. Esto me da 1. Esto me da 4 sobre 2. 4 a su vez es igual a 2 por 2. Nuevamente cancelo un número por su recíproco, me da 1. Yo tengo el resultado final de 2. Bueno, recuerda o observa que los números en rojo son unos especiales que, como te mencioné, nos van a permitir obtener un común denominador. Recuerda que el producto de fracciones, como ya te había mencionado, es directo, es decir, se obtiene multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Muy bien. Tercer ejercicio. A partir de lo siguiente, Q1, Q2 y Q3, que son un subconjunto de Q, donde Q son los números racionales, que como ya sabemos se definen como el conjunto de los números P sobre Q, tal que P pertenece a los enteros y Q pertenece a los enteros con excepción del 0, donde Q1 lo vamos a definir de la siguiente forma: A sobre B, Q2 C sobre D y Q3 E sobre F, donde se cumple lo siguiente: A, C y E pertenecen a Z. Muy bien, los numeradores están en Z. Esto está bien de acuerdo a la definición de los enteros. Y los denominadores, es decir, B, D y F, pertenecen a Z menos 0. Perfecto. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que Q1, Q2 y Q3 son cualesquiera números racionales. ¿De acuerdo? Con esta información, con estos Q1, Q2 y Q3, te pido que demuestres que el conjunto Q es un campo. Te doy un tip. En esencia vas a repetir el ejercicio 2, el de los números. Este de aquí. ¿De acuerdo? Pero ahora lo vas a hacer con literales, es decir, con letras. De tal forma que ahora no vas a verificar tres números, sino que vas a demostrar que cualesquiera tres números racionales se cumple que Q es un campo. ¿De acuerdo? Veamos un pequeño ejemplo. Vamos a sumar A sobre B más C sobre D. Yo puedo multiplicar nuevamente por un 1 especial, como lo hice en el ejemplo anterior. A ver, aquí en 1 especial me conviene que sea D sobre D. No hay ningún problema de que esto valga 0 sobre 0, porque previamente dijimos que D, B y F pertenecen a Z con excepción del 0. Aquí lo dijimos. Y de forma análoga puedo multiplicar C sobre D por B sobre B. Entonces los números en rojo son unos especiales. ¿Qué obtengo? A por D sobre B por D más C por B sobre D por B. Ya tengo un común denominador. Recuerda que B por D conmuta y es lo mismo que D por B. Entonces realizo la suma y obtengo lo siguiente: A por D más C por B sobre B por D. Ahora la pregunta, ¿esto es un número racional? Sí. ¿Por qué? Porque A por D más C por B pertenece a Z y B por D, o sea el denominador, pertenece a Z excepto al 0. ¿Qué puedo concluir? Que el resultado es de la forma P sobre Q que habíamos mencionado previamente,
que tiene los números racionales. Y al tener esa forma, concluimos que la suma de dos racionales es un racional. Con esto que hemos verificado, comprobado o demostrado, pues la cerradura en la suma. ¿De acuerdo? Al tiempo que te estoy enseñando cómo hacer la suma para las demostraciones que harás posteriormente. Para el producto, pues es lo mismo. Tengo A por B por C sobre D. Recuerda que el producto es directo. Me da ACBD. Y afortunadamente, sabemos que la parte de arriba, el numerador, pertenece a Z. Y la parte de abajo pertenece a Z menos 0. Porque ya habíamos mencionado previamente que ni B ni D pueden ser 0. ¿Qué concluyo? A sobre C entre B sobre D es de la forma P sobre Q. Y por lo tanto, la expresión AC sobre BD pertenece a Q. Es decir, es un número racional, con lo cual hemos comprobado la cerradura del producto. Dicho de otra forma, el producto de dos números racionales siempre me va a dar un número racional y por lo tanto hay cerradura en el producto. Hasta aquí concluimos esta parte. Te recomiendo que no dejes que se te acumulen los ejercicios. Estudia mucho y que tengas un excelente día. Hasta luego.